El mundo, yo creo que a estas alturas todos tenemos súper claros que es un mundo microbiano. Y simplemente como muestra, piensen en el número de microorganismos que se han estimado que existen en la Tierra, que los últimos cálculos que han sido corregidos en los últimos años indican que estarían del orden de 8 a 20, 28 por 10 a la 29 microorganismos en el total de la Tierra. Es decir, muchos más microorganismos que estrellas hay en el cielo y todas esas frases así como súper cliché. Pero es cierto, o sea, y sobre todo si consideramos los microorganismos marinos y teniendo en cuenta, cierto, que la Tierra está cubierta en una gran proporción precisamente por mar. La abundancia entonces microbiana es enorme y a su vez la diversidad de estos microorganismos también, que es un poco lo que les voy a contar hoy día. Sin embargo, la diversidad microbiana por mucho tiempo estuvo de una u otra manera sesgada a lo que podíamos entender o estudiar o acercarnos en base a los cultivos, a lo que podíamos cultivar del ambiente. Y si miramos, por ejemplo, esta plaquita, vemos, no sé, a lo mejor podemos contar 20, 30 colonias de unos 10 tipos distintos, así en el mejor de los casos. Cuando en realidad, haciendo uso, por ejemplo, de técnicas de microscopía, lo que nos hemos encontrado es que en realidad la película es harto distinta. Y eso sería lo que obtendríamos si plaqueáramos el mismo ml en esta plaquita o si miráramos bajo el microscopio SML. Es decir, la diferencia que hay entre el número de microorganismos que cultivamos y que vemos o que sabemos que existen en el ambiente es gigantesca. Y esto es lo que se ha llamado la anomalía del conteo en placa. El punto es que esto es aún más dramático si consideramos que estos microorganismos, que aquí morfológicamente podrían verse muy similares, en realidad son genéticamente muy distintos. Y esa es una aproximación que solo hemos logrado hacer en este último tiempo gracias a lo que se llaman las técnicas moleculares, ¿cierto? Ahora, últimamente la película se ha vuelto incluso aún más bonita y haciendo uso tanto de técnicas moleculares avanzadas como de imágenes avanzadas, ahora ya no solo podemos ver la diversidad microbiana, sino que incluso llegar a pintarla, ¿cierto? Verla de distintos colores y de esa manera intuir cuáles son las diferencias genéticas que tienen los microorganismos en el ambiente. Sin embargo, a pesar de ser sumamente abundantes y sumamente diversos, los microorganismos cumplen además diferentes funciones y son claves en lo que conocemos como estructuración de las tramas tróficas, en el ciclaje de nutrientes y de elementos químicos. Simplemente como un ejemplo les estoy mostrando un diagrama de Assami Malfatti en el que vemos algo conocido como el loop microbiano, ¿cierto? En el cual la materia orgánica que es introducida por los productores primarios al sistema es canalizada hacia materia orgánica disuelta. Gran parte de esa materia orgánica es respirada hacia CO2, pero una parte importante también es devuelta al sistema a través del sistema de trama trófica clásica, podríamos decir, vía fito y zooplancton. Y esta actividad y otras es en realidad posible porque los microorganismos, aparte de ser abundantes y diversos, tienen una cantidad de funcionalidades muy importantes que les permiten precisamente cumplir estos roles esenciales en la estructuración del ecosistema. Y los microorganismos, y esta diversidad microbiana en el fondo, no solo está, o la podemos observar en microorganismos de vía libre, sino que también asociada a algo, como en el caso, por ejemplo, de las bacterias adheridas a partículas, o a alguien, siendo ese alguien de diversos grupos filogenéticos. De hecho, hoy día podríamos decir que no existe ningún organismo que no tenga microorganismos asociados. Tan diversos como, por ejemplo, microalgas, a las cuales se asocian algunos microorganismos, corales, distintas especies de esponjas, plantas, macroalgas, gusanos de distintos tipos y nosotros mismos. Recuerden que, de hecho, cada uno de nosotros tiene más células microbianas que células humanas. Y la verdad es que lo que nos indica esto, lo que nos muestra esta gran amplitud en el espectro de asociaciones microbianas con distintos hospederos, lo que nos indica es que estos microorganismos tienen que estar cumpliendo roles esenciales en la funcionalidad del hospedero. O sea, es decir, por ejemplo, en el caso del ser humano,
Ahora sabemos que la microbiota cumple funciones en nutrición, que está asociada a muchas enfermedades. Entonces el rol que cumple no es solo asociado a estar presente, sino que además confiere distintas particularidades que son producto de esta interacción. Una de las cosas que nos hemos dado cuenta en los últimos años es que la diversidad microbiana, o lo que conocemos de los microorganismos, ha estado consistentemente sesgado hacia un estudio mucho más profundo del dominio bacteria, con el componente eucarionte y el componente del dominio arquea mucho menos estudiado. Si vemos, por ejemplo, como realmente un ejemplo, el número de genomas que habían secuenciados hasta hace algunos años, genomas completos, nos damos cuenta que la diferencia entre los genomas secuenciados de bacterias, de eucariontes y de arquea es muy importante. Esto claramente tiene que ver con problemas metodológicos, incluso económicos, podríamos decir. Pero si nos olvidamos de esa parte, de las explicaciones, lo concreto, lo cierto, me fui para atrás, me fui para adelante, lo concreto es que conocemos mucho más de la diversidad microbiana de bacterias que de la diversidad microbiana de eucariontes o de arqueas. Bien. El punto es que esta diversidad microbiana no es estática, ¿cierto? Sino que está sujeta a distintos cambios y va teniendo fluctuaciones en el tiempo y en el espacio producto de determinantes o forzantes ambientales. Entonces, una pregunta que nos quisimos hacer es ¿qué pasa con la diversidad de los microorganismos, tanto de vida libre como de los microorganismos asociados frente a cambios ambientales drásticos o potentes? Y bueno, resulta que los ambientes polares son precisamente uno de los ambientes que están sujetos a más cambios potentes y drásticos en todos los ecosistemas, con diferencias que tienen que ver con las variaciones en temperatura, variaciones en salinidad producto del derretimiento de los hielos, variaciones en intensidad lumínica. Todas estas variaciones convierten a los sistemas polares y Antártica en particular en un ambiente único. Y además todos estos elementos que les he dicho, la temperatura, la salinidad, las fluctuaciones en radiación UV, tienen que ver con otra característica y diferenciación, que es la estacionalidad a la cual está sujeta el contenido antártico, el continente, contenido, ¿no? Y además, en Antártica ocurre otro fenómeno que es fundamental, y es el hecho de que aquí el componente fitoplanctónico es el responsable casi de la totalidad de la productividad primaria en este continente, que es lo que ustedes pueden ver, ¿cierto?, en esta imagen que muestra la clorofila superficial. Aquí, debido a que el continente, ¿cierto?, no tiene una cubierta vegetal importante, los que constituyen los principales productores primarios es el componente microbiano, en este caso los microorganismos fotosintéticos. Y por mucho tiempo, debido a las condiciones extremas que tiene este continente, y el océano austral también, consideramos que las tramas tróficas o la diversidad filogenética en este sistema tenía que ser mucho menor que en otros sistemas, producto de estas condiciones extremas. Sin embargo, cuando empiezan a aparecer trabajos como este, de Purificación López García el año 2001 y otros más, en que por ejemplo, descubren nuevos grupos de alveolados marinos desde una mirada genética a la diversidad, nos empezamos a dar cuenta que el concepto de tramas tróficas simples o de diversidad genética más baja en los sistemas polares era muy simplista y que estábamos, parece que, ligeramente equivocados. Y ahora, en realidad, lo que entendemos es que las tramas tróficas pelágicas en Antártica y en general en los sistemas polares son de equivalente complejidad y diversidad filogenética que lo que ocurre en otras latitudes. Es decir, la función de estas tramas tróficas sería equivalente en climas más templados y en climas más fríos. Ahora hay un elemento que no es menor, y es el hecho de que el grueso de la diversidad biológica en realidad está concentrada en unos pocos individuos, en unos pocos taxa, que son los que concentran la gran mayoría de la biomasa. Y después, una parte importante de la diversidad está compuesta por microorganismos que están
en relativamente baja abundancia, o de frentón, que son muy, muy, muy poco abundantes. A esta parte de la curva o a este conjunto de microorganismos muy poco abundantes es lo que se ha llamado en el último tiempo como biosfera poco abundante. Y desgraciadamente con los métodos de microbiología más bien clásicos, como los cultivos o como las técnicas de microscopía más clásicas, a lo que alcanzamos acceder es precisamente a esta porción de la curva, es decir, a los organismos más abundantes. Cuando hemos empezado a usar técnicas moleculares como librerías de clones o huellas genéticas, hemos avanzado un poco más y ahora podríamos decir que hemos accedido a parte de estos microorganismos poco abundantes. Sin embargo, en el último tiempo, con la aparición de lo que se conoce en conjunto como técnicas de secuenciación de siguiente generación o técnicas de secuenciación masiva, hemos empezado a acceder a esta parte de la curva, microorganismos realmente que están en muy bajas abundancias, pero que podrían estar desempeñando papeles en la estructuración del ecosistema muy importante. Estas herramientas o estas metodologías se pueden acceder a través de dos tipos de enfoque. Un enfoque que es lo que llamamos tag sequencing o metabarcoding o secuenciación tag, en el cual lo que hacemos es que amplificamos un gen de interés, algún marcador filogenético, algún gen que nosotros queramos analizar y lo secuenciamos a través de estas técnicas de secuenciación de manera exhaustiva. Y otras herramientas, que son las herramientas que hemos llamado metagenómica, en la cual lo que hacemos es secuenciar los genomas completos, en teoría, de todos los microorganismos, en teoría. Entonces, claramente, estas técnicas nos entregan, hoy tengo problemas con esto, nos entregan varias ventajas con respecto a las técnicas moleculares más clásicas. En primer lugar, es la cobertura. Usando las técnicas moleculares que les decía, que son, por ejemplo, librerías de clones o huellas genéticas, tenemos una cobertura que es bastante limitada y esa es la razón por la que accedemos únicamente a los microorganismos un poco menos abundantes, pero no a la diversidad completa. Con las técnicas de secuenciación masiva tenemos una gran cantidad de información y una alta cobertura. Podemos describir de manera completa la comunidad. Podríamos predecir el potencial metabólico del ecosistema, pero no todas las cosas son perfectas en la vida, tiene algunos sesgos, algunos problemas. Y una de las principales limitaciones, en el caso de las técnicas asociadas a secuenciación tag o de metabarcoding, está asociado a sesgos en la amplificación por PCR y en el caso de las técnicas metagenómicas, al ensamblaje de secuencias que provienen de organismos distintos, que eso desde el punto de vista bioinformático es un problema más o menos importante. Pero quedémonos con la idea entonces de que estas técnicas en realidad nos permiten abarcar la diversidad biológica de una manera mucho más profunda que lo que teníamos anteriormente. Bueno, lo primero que les voy a contar es una de las primeras cosas que hicimos, que fue ir a mirar cómo era el componente fitoplanctónico en Antártica. Ya les expliqué, ¿cierto?, que es el que cumple una de las funciones más importantes en lo que es producción primaria. Y eso lo hicimos mirando un área particular de la península antártica, que es la Bahía Fildes en la isla Rey Jorge. Y aquí lo que hicimos fue hacer un muestreo espacial abarcando distintas estaciones, de manera de poder entender algo de la variabilidad en las comunidades fitoplanctónicas en esta bahía. Lo que hicimos es relativamente sencillo, ¿cierto? Tomamos muestras superficiales, la prefiltramos por 200 micras para eliminar los componentes más grandes, y colectamos la biomasa en filtros de 0,2 micras. Por lo tanto, tenemos toda la fracción fitoplanctónica posible. Esta biomasa, entonces, se le extrae su material genético y se realizan algunos análisis moleculares. Y lo que hicimos fue enfocarnos en este gen, que es en el gen 16S cloroplastidial, de manera de poder mirar exclusivamente el componente eucarionte fotosintético o fitoplancton, en este caso. ¿Y a través de qué técnicas? De librerías de clones, de huellas genéticas y de secuenciación tag. Además, miramos la abundancia de algunos grupos fitoplanctónicos por citometría de flujo y de manera concomitante siempre estamos midiendo las propiedades físico-químicas o perfilando la columna de agua.
Aquí lo que ven es un citograma que muestra la dispersión lateral de la luz versus la clorofila, la fluorescencia roja. Entonces lo que estamos viendo, esto es una proxy al tamaño celular y esto es una aproximación a la clorofila. Entonces, sobre la base de estas propiedades ópticas, lo que distinguimos en Antártica son 3 poblaciones de eucariontes fotosintéticos que están de acuerdo con lo que había sido descrito anteriormente en comunidades fitoplanctónicas. Un grupo de pequeño tamaño de eucariontes fotosintéticos, picoeucariontes fotosintéticos, de hecho, de pequeño tamaño, un grupo de un tamaño un poco mayor que hemos denominado o que se ha denominado nanoeucariontes fotosintéticos, y un tercer grupo de un tamaño un poco mayor aún y que tiene además una marca para ficoeritrina. Y lo que hicimos fue entonces cuantificar estas 3 poblaciones en las estaciones que habíamos escogido, y lo que vemos es que claramente el grupo de los nanoeucariontes fotosintéticos es el grupo más abundante, seguido de los picoeucariontes y los eucariontes con ficoeritrina. Sin embargo, las proporciones, si ustedes se fijan, no varían mucho. Existen diferencias en las abundancias de estas 3 poblaciones, pero son más bien menores y podrían estar asociadas a diferencias en la ubicación de estas estaciones. Aquí, por ejemplo, tenemos la influencia del glaciar Collins, aquí tenemos la influencia de algunas pingüineras, ¿cierto?, que estarían dando un input de nutrientes mucho mayor. Entonces, estas pequeñas diferencias podrían estar asociadas a ese tipo de factores. Para poder entender quiénes eran, o ponerle un nombre, ¿cierto?, a esas secuencias que estaban formando parte de esta comunidad microbiana, lo que hicimos entonces fue hacer secuenciación TAG en una plataforma X, no es muy importante, y nuevamente usamos este gen 16S cloroplastidial como marcador genético exclusivo de poblaciones fitoplanctónicas. Precisamente con la idea de también abarcar toda esta parte de la curva. Y esto lo hacemos de manera muy simplificada. Nosotros, como les decía, amplificamos el gen de interés, se secuencia, y después las lecturas que se generan, que son cientos de miles o incluso millones, para que se hagan una idea, con las técnicas moleculares clásicas, como por ejemplo librerías de clones, uno obtiene el orden de las centenas de secuencias. Aquí estamos hablando de cientos de miles o millones de secuencias. Y lo que hacemos entonces, es que agrupamos estas secuencias similares en lo que llamamos unidades taxonómicas operacionales. Seleccionamos, de cada agrupación que hacemos, seleccionamos una OTU, y esa OTU la comparamos contra una base de datos, de manera de poder asignarle un nombre. Y con eso entonces lo que obtenemos es un resumen de la composición taxonómica de esa muestra. ¿Y qué es lo que observamos? Observamos que en un subset de las 17 estaciones que habíamos mirado originalmente, la composición fitoplanctónica era muy parecida. Es decir, la bahía es bastante homogénea desde el punto de vista de su composición fitoplanctónica. Y encontramos con que el grupo más abundante es el de los estramenópilos, seguido por los aptófitos y en mucho menor proporción criptófitos, clorófitos y rodófitos, que aquí de hecho ni siquiera los ven. Sin embargo, si ustedes se fijan, la profundidad de la asignación taxonómica no es muy alta. O sea, decir que tienes estramenópilos, ahí estamos incluyendo cierto diatomeas y otros grupos, no es muy preciso. Y más adelante entonces les voy a contar algunos avances con respecto a eso. Ahora, esta similitud que yo les muestro acá en estas comunidades microbianas fitoplanctónicas o de eucariontes fotosintéticos, que es muy pareja, contrasta con lo que vemos al analizar las bacterias en esta misma bahía. Y cuando hacemos, en este caso, un análisis mediante huella genética de este mismo gen 16S cloroplastidial, observamos que las bacterias no son tan similares entre sí en las distintas estaciones. Fíjense que la similitud es de un 50% de estos grandes 3 grupos. Y estos 3 grupos precisamente tienen una composición microbiana que se asemeja mucho entonces a lo que serían 3 regiones dentro de la bahía. Entonces el fitoplancton es sumamente homogéneo, pero las bacterias en la bahía serían mucho más heterogéneas en esta distribución espacial.
Para seguir avanzando en el estudio de estas comunidades fitoplanctónicas, lo que hicimos fue estudiar específicamente un punto dentro de estos 17, un punto en particular con mayor detalle y en el tiempo. Y aquí lo que hicimos fue esta vez tomar 2 muestras de agua superficiales y seguir un esquema de fraccionamiento bien detallado, detallado. Sí. Entonces seleccionamos, o sea, filtramos por 0,2, por 3, por 12, por 20 y por 60 micras, realizamos librería de clones y huellas genéticas, nuevamente medimos abundancia. ¿Y por qué hacemos este perfilamiento, este fraccionamiento de la columna de agua en tantas fracciones? Eso es porque el fitoplancton tiene un rango de tamaño que es sumamente grande. Si comparamos, por ejemplo, las células fitoplanctónicas más pequeñas, que son parte del componente, que son parte del componente fitoplanctónico bacteriano, es como comparar un pez, con una ciudad si tomamos algunas de las células que podrían ser parte del microfitoplancton o de los organismos más grandes. ¿Por qué? Porque estos son células que forman colonias, ¿cierto? Entonces, como una manera de no meter en el mismo saco a estos organismos y a estos organismos, es que decidimos entonces hacer este fraccionamiento detallado del fitoplancton en Antártica. De esa manera nos quedamos con una fracción picoplanctónica entre 0,2 y 3 micras, con 2 fracciones nanoplanctónicas, una que va de 3 a 12 micras y otra que va de 12 a 20 micras, y una fracción microplanctónica, ¿cierto? Que va, 2 fracciones microplanctónicas, una de 20 a 60 y después de 60 para arriba, o hasta 200, podríamos decir. Entonces, efectivamente, tendríamos una mirada mucho más exhaustiva de lo que es la diversidad del fitoplancton en cada uno de estos grupos. Cuando vamos a ver la abundancia, vemos que ahí se presenta los más abundantes nuevamente son los nanoeucariontes fotosintéticos, mientras que los otros 2 grupos permanecen más o menos estables en el tiempo. Esto es las abundancias a lo largo de 10 días del año 2012 en el verano. Y que, a diferencia de lo que ocurre con los picoeucariontes y con los eucariontes con ficoritrina, los eucariontes de la fracción nanoplanctónica serían mucho más fluctuantes. Y de hecho esta fluctuación tiene una correlación con un aumento en la temperatura superficial del agua que se observa para estos mismos días. Como precisamente habíamos visto este pic de abundancia de este grupo y teníamos la posibilidad de ver en detalle esa misma fracción que está sujeta a este pic de abundancia, nosotros decidimos entonces mirar en detalle estas 2 fracciones. ¿Y cómo lo hicimos? A través de una técnica esta vez también de secuenciación masiva, pero que involucra la secuenciación completa de las secuencias o de los genomas, que es esta técnica de metagenómica que les comenté al principio, para tener esta alta resolución de la fracción nanoplanctónica. Y aquí lo que hacemos es que nuevamente obtenemos miles o millones de lecturas de secuencias. Estas son ensambladas, se comparan contra una base de datos y después cada una de ellas que va a entregar información taxonómica y funcional se anota, se le da un nombre para poder saber, ¿cierto?, qué es lo que hay en esa comunidad. ¿Qué es lo que observamos? Ahora sí podemos decir con mayor detalle a quién corresponden estas secuencias que inicialmente yo les había dicho que eran estraminópilos. Bueno, son estraminópilos que pertenecen al grupo de los basilarófitos, un tipo de diatomea, y específicamente podemos saber que son thalassiosira y que están en mayor proporción en la fracción nanoplanctónica que hemos denominado grande, ¿cierto? La que va de 12 a 20 micras. Podemos saber también quiénes son algunos de los otros grupos que forman parte de esta comunidad fitoplanctónica. Por ejemplo, en segundo lugar de abundancia tenemos a los alveolados y podemos decir que el grueso de la secuencia se parecen a Oxytricha, un ciliado, que los aptófitos, que habíamos dicho que también eran un componente importante de la comunidad, pertenecen. Aquí hay una trampita, porque en realidad nosotros sabemos que estas secuencias debieran corresponder a Phaeocystis, y ahí dice Miliana, y eso probablemente sea producto de un error en la asignación que hacen las bases de datos de cada una de estas secuencias. Lo importante es que ya podemos asignar y ponerle nombre a quiénes son los componentes de esta comunidad, en particular en estas 2 fracciones.
Sabemos también en el caso del grupo de los clorófitos, que yo les decía que era un componente minoritario, es decir, de lo que podríamos denominar esta abundancia poco abundante. Este grupo entonces estaría formado por secuencias que se parecen a Batycoccus, a Micromonas. Y desde el punto de vista funcional, también podemos empezar a entender y acercarnos de manera detallada a qué es lo que estarían potencialmente haciendo estas comunidades microbianas. Entonces sabemos que el grueso de la parte más importante de las secuencias las podemos asignar a metabolismos generales, como de carbohidratos, y metabolismo proteico, que es algo más o menos común cuando uno analiza datos metagenómicos. Estos son normalmente las funciones que se ven como más abundantes. Pero también podemos acceder, ¿cierto?, a estas funciones mucho menos abundantes e irnos preguntando específicamente. La idea es que precisamente son estas funciones menos abundantes las que nos dan las pistas de qué es lo particular que ocurre en este sistema y que no ocurre en otros. Bueno, lo increíble, además de haber analizado este set de datos, es que pudimos darnos cuenta que la fracción nanoplanctónica, ¿cierto? Recuerden que es la que está entre 3 y 20 micras y que tenemos partida en dos partes. Esta fracción, encontramos que en realidad cuando analizamos el grueso de las secuencias, la mayor proporción de ellas era en realidad de bacterias, que es lo que consideramos entonces que tendrían que ser bacterias adheridas a partículas, porque por su tamaño estos microorganismos tendrían que haber atravesado el filtro de diámetro de poro de 3 micras. Estas bacterias pertenecen precisamente al grupo de las proteobacterias y bacteroidetes, que son grupos bacterianos conocidos por estar en asociación con partículas y con otros organismos. Así que entretenido por ese lado. Y precisamente de asociaciones de microbianas con distintos sistemas es de lo que voy a pasar a hablarles ahora, que ya me estoy alargando demasiado. Lo que hicimos fue mirar la diversidad microbiana asociada a esponjas marinas. Y esto lo quisimos hacer desde una mirada a los 3 dominios, con una metodología que fuera comparable, precisamente porque yo les había contado, ¿cierto?, que había un sesgo hacia los componentes bacterianos que nos habían dejado como con mucha menor información en el componente eucarionte y de arquea. ¿Y por qué esponja? Porque ellas forman asociaciones cercanas con una gran variedad de organismos, porque son uno de los animales más antiguos dentro de los metazoos, por lo tanto sus asociaciones nos pueden dar luces del principio del establecimiento de este tipo de asociaciones. Y en tercer lugar, porque son una fuente rica de algunos metabolitos importantes desde el punto de vista biológico, con actividades biológicas. Y además, porque precisamente así es como se ve el submariano en Antártica, con un componente de esponjas en general muy abundante y muy diverso, es decir, son un componente muy importante de las comunidades bentónicas en este sistema. Aquí lo que les muestro son algunas de las esponjas que muestreamos. Y aquí nos enfrentamos con uno de los primeros problemas, y es que este es un subset a las esponjas con las que seguimos estudiando, que escogimos de este set inicial de datos, y como les decía, nos enfrentamos con un problema, y es la caracterización o la identificación taxonómica de las esponjas. Yo soy microbióloga, la gente que trabaja conmigo normalmente hace microbiología, entonces alguien que me pudiera decir qué esponja era fue súper difícil. Y finalmente encontramos un colaborador en la Universidad Federal de Río de Janeiro quien nos pudo ayudar y decir finalmente a qué especies o géneros correspondían. Esta esponja en particular es bien interesante porque aparentemente correspondería a una especie nueva que no había sido descrita. Algunas no fueron posibles de ser identificadas, pero ya por lo menos sabemos quiénes son. El siguiente problema con el que nos encontramos es que las asociaciones, los microorganismos, se pueden encontrar o débilmente asociados a la esponja, que serían todos aquellos microorganismos que la esponja filtra para su alimentación, y está asociada también a microorganismos que forman más bien relaciones simbióticas, ¿cierto?, que duran tanto en el tiempo y en el espacio. Entonces, uno de los primeros problemas fue lograr separar estos dos tipos de microorganismos asociados. Los débiles, que en realidad no me interesan tanto porque puede estar ahí de paso, no puede estar cumpliendo ninguna función, de aquellos que están realmente íntimamente asociados con la esponja. Y eso lo hicimos siguiendo un protocolo de lavado muy exhaustivo que nos permitiera entonces ir limpiando el tejido de la esponja. Y el segundo problema
que probablemente es una de las razones por las cuales los microorganismos asociados a eucariontes, los microorganismos eucariontes asociados a eucariontes son poco conocidos, es porque hay que separar el tejido, en este caso del animal, de las células microbianas. Y eso lo hicimos con un protocolo de separación mecánica, con continuas filtraciones, que nos permitiera entonces quedarnos únicamente con el componente microbiano y separar a las células de la esponja. ¿Por qué? Porque cuando yo mirara con un marcador para eucariontes, si no iba a haber pura esponja. Y aquí lo que les muestro es una microscopía de luz y una microscopía de epifluorescencia del pellet al cual le podemos extraer DNA y podemos analizar esto. Y se ve que en realidad el protocolo de separación que hicimos fue bastante exhaustivo porque ya no se ven células del tamaño equivalente a las células que corresponden al tejido de la esponja. Volvimos a aplicar nuestra misma técnica de secuenciación masiva. Esta vez quisimos mirar, como les decía, a nivel de los 3 dominios. Entonces, para los eucariontes miramos el gen 18S y para bacterias y arqueas el gen 16S y seguimos el mismo esquema experimental que les había contado antes. Algo que no les había dicho es que para hacer todos estos análisis usamos un conjunto de software, de programas, sumamente usado en ecología microbiana que se llama TIME y comparamos con algunas secuencias que en este caso pueden ser Green Genes o Silva bases de datos que están especializadas en secuencias ribosomales. Y la verdad es que desde el punto de vista de la diversidad que pudimos recuperar nos fue súper bien. Lo que ven acá son las curvas de rarefacción que se obtienen al analizar las esponjas medidas con nuestro marcador para bacterias y arqueas, y los eucariontes, medidas con nuestro marcador para eucariontes. Además, nosotros comparamos la diversidad microbiana de los microorganismos asociados con la diversidad microbiana del agua circundante, es decir, del agua que rodea a la esponja, para poder tener la comparación de qué es lo que hay en la esponja y qué es lo que hay alrededor. En todos los casos vemos entonces que la diversidad que pudimos capturar es muy alta. Eso lo que nos dice en el fondo es que las inferencias que hagamos después son relativamente acertadas porque pudimos capturar el grueso de la diversidad que estaba presente en la muestra. ¿Y qué es lo que vemos? Cuando vemos el dominio Eukarya, nos encontramos en primer lugar con que las esponjas son sumamente distintas entre sí en términos de su composición microbiana eucarionte y además son muy distintas al agua circundante. Lo otro con lo que nos encontramos es que destaca una esponja en particular, que es la esponja 4, que está prácticamente dominada por un hongo. Y eso la vuelve completamente distinta al agua circundante y el resto de las esponjas. Lo otro que vimos es que dentro de esta comunidad eucarionte, los más dominantes son los eucariontes fotosintéticos, porque si nosotros consideramos aquí los grupos más abundantes son el grupo de los alveolados y nuevamente aquí está, de los alveolados y de los estramenópilos. Cuando ahora miramos específicamente qué es lo que ocurre con bacterias y arqueas, encontramos una situación más o menos similar. Las esponjas son sumamente distintas en términos de su composición microbiana bacteriana, distintas a su vez a lo que hay en el agua circundante. Claro, súper distintas y además podemos empezar a recuperar algunos grupos importantes, como por ejemplo en este caso las gamma protobacterias, que serían las más abundantes, seguidas de las beta y en tercera proporción las alfa protobacterias. Encontramos también algunos grupos de arqueas, como por ejemplo las crenarqueas, que se dan únicamente en 3 esponjas, la esponja 12, la 10 y la 8. Y cuando vamos a mirar la exclusividad de cada uno de estos grupos en las distintas esponjas, nos encontramos con que únicamente uno de los filos está exclusivamente en el agua de mar, que 23 de estos grupos están compartidos por el agua de mar y por todas las esponjas, pero que en realidad el grueso de los grupos bacterianos que encontramos, los encontramos únicamente o en una esponja o entre 2 y 7 esponjas. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que esto es probablemente lo que explica esta gran diferencia entre esponjas y esta gran diversidad además. ¿Cómo vamos a seguir con este estudio? Lo que queremos continuar haciendo es en base a estos
análisis, poder escoger algunas esponjas que nos parezcan más interesantes. Un excelente candidato podría ser la esponja 4, que yo les decía que tenía casi exclusivamente hongos. ¿Para qué? Para después mirar a través de metagenómica el potencial metabólico presente en estas esponjas y de esa manera poder acercarnos a entender qué es lo que están haciendo los microorganismos que viven asociados con estos invertebrados. A modo ya de conclusiones, ¿qué es lo que hemos visto? Por una parte, que la comunidad planctónica, es decir, de vida libre, de la bahía de Fildes, está dominada por diatomeas, específicamente por secuencias pertenecientes a Thalassiosira, muy probablemente, y por Pheocistis, es decir, un haptófito. En segundo lugar, que los microorganismos o las bacterias adheridas a partículas o al fitoplancton estarían dominados por proteobacterias y por bacteroidetes. Y en tercer lugar, no salió. Y en tercer lugar, debió haber salido algo ahí. Y en tercer lugar, algo que no les dije, que esta es la película o el panorama que vemos en el verano. Tuvimos la suerte de hacer una pequeña pero intensa y bien extrema campaña de invierno antártica. Y a partir de eso pudimos encontrar que en invierno la película cambia bastante, porque lo que ocurre es que nos quedamos únicamente con estas células de pequeño tamaño que quedan ahí bajo el hielo marino. Y lo que nosotros creemos es que esos son los microorganismos que pueden resistir todo el invierno austral prácticamente, debido a que además cuando los detectamos a través de citometría de flujo, vemos que tienen el aparato fotosintético activo. Entonces lo que nosotros creemos es que estos microorganismos que quedan ahí esperando que llegue, aunque sea un fotón para poder hacer fotosíntesis, son los que después permiten que cuando se derrite el hielo y vuelve la luz, empiece entonces todo el ciclo de fitoplancton que ocurre naturalmente ya cuando hay más disponibilidad de nutrientes y luz. ¿Qué es lo que ocurre con las comunidades asociadas a esponjas? Ahí tenemos esponjas, ¿cierto? Por una parte, y una de las cosas más importantes, es que estos microorganismos son sumamente diversos. Muchas veces la diversidad es mayor, eso no se los dije, la diversidad microbiana asociada a las esponjas tiende a ser mayor que la diversidad microbiana que hay en la columna de agua. Y además muy diferente entre las esponjas y diferente a su vez a lo que ocurre con el agua circundante. La mayoría de las secuencias eucariontes asociadas a estas esponjas las encontramos pertenecientes a grupos fotosintéticos. ¿Y quiénes son? Veíamos que yo les decía los alveolados. Bueno, esos alveolados son dinoflagelados, particularmente Symbiodinium, que es un grupo conocido por estar asociado a distintos invertebrados, como por ejemplo a corales. Y que en el caso de las comunidades bacterianas asociadas a esponjas están sumamente dominados por proteobacterias, partiendo por las gamas, seguido de las beta y de las alfa proteobacterias. La idea es entonces que cuando tengamos y podamos combinar los estudios funcionales a través de metagenómica con los estudios de diversidad que hemos podido hacer ahora, vamos a poder entender de una mejor manera entonces qué es lo que están haciendo esas comunidades y unir la diversidad con la actividad microbiana en este sistema. Agradecimiento, nada de lo que les he contado en realidad podría haber sido hecho sin todo este grupo de personas que nos ha estado ayudando, tanto desde el punto de vista del soporte en terreno, estudiantes, como de colaboraciones con investigadores en distintas partes. Y ya para terminar, les dejo con esta bella fotografía, ¿cierto?, que les mostré en un principio, y con una frase que creo que no es menor. Hice una adaptación a esta frase, decía originalmente: las bacterias representan la principal historia de éxito en la evolución de la vida. Esta es la era de las bacterias, decía, como fue en un principio, es ahora y siempre lo será, y yo hice una pequeña adaptación y lo amplié al término microorganismo. Eso sería. Muchas gracias.